Este es un proyecto muy importante, es una apuesta que hace esta administración porque el reconocimiento a la diferencia, a la diversidad, pues sea de todo tipo, de todo lo que confluye en el tema de los derechos humanos y el derecho que tenemos todos pues a reconocernos, a autodeterminarnos en nuestras diferencias. Este asunto de la diversidad sexual nos ha tomado por sorpresa a muchas personas que creíamos, porque así nos lo hicieron saber las ciencias y la educación, que creíamos que solamente existían dos posibilidades de existir como personas: ser hombres o ser mujeres, ser masculinos o ser femeninos. La sociedad fue pensada bajo la lógica de la heterosexualidad y entonces en esa medida todos sus comportamientos se establecen desde esa heterosexualidad de alguna manera obligatoria. Entonces el llamado es más bien de que los colegios asuman esa responsabilidad social, que el prejuicio no sea el que dicte de alguna manera las clases en los colegios, sino que logre fortalecer la autonomía y el respeto a la democracia, para que esos jóvenes y jovencitas que van a salir de esos colegios y universidades contribuyan a que las sociedades sean más equitativas. La diversidad de género está creciendo, mucha gente se asusta cuando tú le hablas del tema, se tapan los ojos y hacen lo de la vista ciega y no comprendo tanta discriminación con las personas que son de libre expresión. Creo que el tema de cómo introducir la diversidad sexual en la educación es bien complicado, porque implica el tema de los niños en formación y de jóvenes en formación. Y cualquier cosa que implique niños, históricamente está rodeada de una serie de ansiedades que llegan a producir incluso histerias colectivas. En torno, digamos, a la diversidad sexual, yo creo que el estereotipo fundamental que causa esa histeria colectiva está en torno a una cuestión fundamental, que es uno de los muchos estereotipos que pesa sobre las sexualidades diversas, hombres gays, lesbianas, personas trans, es doble. Por una parte, que eso se aprende, se escoge libremente y que en ese proceso, por lo tanto, hay un proceso activo de estas personas de reclutar como si se tratara de una religión. Segundo está la gran metáfora, digamos, social que ha primado sobre esto, que es una especie de enfermedad que se prende. Digamos, el carácter, pese a que ya los libros de medicina, por lo menos en torno a la homosexualidad, digan que no es una enfermedad, en los imaginarios colectivos la cosa patológica sigue pesando y por ende que se prende, que es una cosa prendediza. Se cree que como son desviados, corrompen la norma, entonces una niña lesbiana es peligrosa porque las otras pueden serlo así, ¿no? Por ejemplo, eso es un argumento que se asume mucho. No, es que mientras sea eso, no nos importa, pero que no se meta con las niñas, ¿no? Que no se meta con las otras. Entonces ese evitar que no se meta se va volviendo persecución, acoso, marginamiento, porque es que las otras también tienen que darse cuenta de que no pueden ser así, porque cuesta, y ella también tiene que irse saliendo. Y así pasa en muchas circunstancias, entonces las personas se suicidan, las personas se marginan tenazmente, viven dinámicas de vida de mucha violencia. No es una enfermedad como muchos lo aseguran, ni tiene diablo adentro como lo dice el cura, y yo no sé, no soy nadie para juzgar, si todos somos parte de la misma sociedad, respetar. Si tú mereces respeto y no a la humillación como muchos lo han hecho, y solo digo que reconozcan sus derechos, son personas diferentes, igual tienen sentimiento. Las personas que más sufren la violencia de género o la violencia relacionada con el género son las personas transexuales, y eso también porque la fobia hacia las personas trans pues tiene particularidades, como por ejemplo que es muy obvia, ¿sí? Entonces las personas trans pues son trans allí, enfrente tuyo, porque pues está en su estética, en su forma más superficial. Entonces obviamente son reprendidas más rápido, son condenadas a vivir en la noche, por ejemplo, porque es que salir de día así es difícil. Besacalles es uno más de los habitantes.
para quienes las puertas del sueño están cerradas. Otro de esos seres diferentes que la sociedad no tolera, porque ser diferente es ser peligroso. A nivel mundial, Colombia está catalogado como uno de los países más homófobos del mundo, lo cual a mí, por mi marido colombiano, me gustaría aportar ese granito de arena para que eso deje de serlo, para que vaya bajando en los rankings internacionales, digamos, esa posición que ha adoptado Colombia o que se dice de Colombia en el extranjero. La homofobia, la transfobia, el racismo, el machismo, la xenofobia son un mal que hay que erradicar de nuestras sociedades. El problema no es ser homosexual, el problema es ser homofóbico, el problema no es ser mujer, el problema es ser machista y por tanto eso hay que transmitirlo a nuestros hijos y a nuestras hijas desde bien jóvenes. Pues para los homosexuales es una tortura, es decir, si tienes a tu familia que hace comentarios homofóbicos, tus compañeros de trabajo hacen bromas acerca de ser maricón y esto se va extendiendo, pues obviamente es difícil. Y bueno, ahora ha mejorado en España en el sentido que en la televisión hay muchos referentes positivos acerca de ser homosexual y se vive con naturalidad. Hay jueces, hay policías, hay políticos y los niños pequeños que ven que son gays y lesbianas, si quiero ser policía podré serlo porque los hay, ¿no? Pues es bueno que haya estos referentes positivos, porque si no los chavales, pues bueno, hay el bullying en los colegios, que esto nunca se habla de ello, pero si en los colegios no educamos en la diversidad, ¿a quién atacan en el colegio? Al que es distinto, al gordo, al que lleva gafas, al que es patoso, al que es marica. Y si a un niño no se le explica que puede ser que sea homosexual, como lo es el 10% de la población, pues va a vivir su infancia con mucha conflictividad y muchos problemas. Si nosotros en la escuela no hablamos de la diversidad sexual, es como que ya no existiera y estamos negándonos las posibilidades de facilitar que las personas con diversidad sexual puedan confiar plenamente en nosotros y nosotras como educadores y hablar de este asunto, e incluso que nosotros y nosotras como educadores que tengamos una conducta de diversidad sexual la podamos manifestar con libertad. El no hablar del tema de diversidad sexual es discriminar, el omitir una realidad es negar la realidad. Muchos hablan de conciencia cuando ni siquiera la vida de los demás respetan, criticando la diferencia de aquellas personas que su identidad sí persevera. Muchos hablan de sentimiento escondiendo su hipócrita pensar que es sincero, discriminando clase, raza y sexo de aquellas personas que hacen parte del género diverso. Perdón, pero no exijan, ustedes no tienen claro el concepto de la libre vida. Ustedes no saben de valores. Fruta no prohibida, género... Antes que un compromiso en formación de conocimientos, estamos formando seres humanos que puedan respetarse y que los maestros y maestras tienen que empezar un ejercicio de sensibilización y de reconocimiento. Reconocerse primero ellos mismos como seres que tienen también diversidades en sus edades, en su etnia, en su culto, en su lengua. Reconocer que todos los seres humanos tenemos esa diferencia, pero que también nos convocan las igualdades, ¿sí? Hay maestros resistentes, maestros y maestras, hay padres y madres de familia resistentes que ellos sí contagian a algunos de sus hijos o algunos de sus amigos para que empiece a haber estigmatizaciones, ¿no?, en lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Entonces esta es una gran oportunidad para que aquellos quienes han sido estigmatizados por la diversidad sexual tengan la oportunidad de hacer parte normal y completa de la sociedad caleña. En mi época a mí se me expulsó por ser homosexual y era algo de lo que yo, un trauma que tengo porque me encantaba el estudio, haberme capacitado. Es por eso que nosotras, hoy por hoy, ya ninguna institución, ni colegio, ni universidad nos puede negar el derecho a educarnos, porque somos seres humanos y tenemos el derecho también a la educación. Si encuentra que es víctima de actos de discriminación por su orientación sexual, yo le recomendaría a un joven o un adolescente que acuda a nuestra oficina regional de la Defensoría del Pueblo, en donde se evaluará su caso con todo cuidado y con toda responsabilidad, y si es menester hacer uso del mecanismo constitucional conocido como acción de tutela,
eso haremos. La Corte Constitucional, en la sentencia T-101 del 98, habla de la posibilidad de la escuela como un espacio de realización efectiva de derechos en la medida en que se reconozcan las diferencias, un espacio para la igualdad en la diferencia. El Plan Decenal de Educación permitió la participación de diferentes sectores sociales y en este proceso el sector social, el movimiento social LGTB tuvo una participación importante y logramos que la perspectiva de diversidad sexual y de género apareciera en este Plan Decenal de Educación. La educación es el espacio digamos, de florecimiento de la democracia. O sea, lo que se hace en el espacio educativo, yo digo que el contacto de los niños con el mundo y con el otro, en toda su diversidad, es mucho más poderoso que una ley que haga el Congreso, y que creo yo que el reto es cómo se introduce la diversidad sexual en un currículo, como parte de la política pública. Entonces, creo que una visión errada, creo yo, es convertirlo en un tema de lo que llamamos aquí la educación sexual, a menos que se entienda la educación sexual en un término muy amplio, que no solo incluya, digamos, la parte fisiológica, genital, que el tema de salud sexual y reproductiva, sino que sea un concepto mucho más amplio que apunte a la noción de ciudadanía sexual. En esa medida yo creo que más que parte de la educación sexual puede tratar, digamos, hay aspectos de las sexualidades diversas que tocan con la salud sexual y reproductiva, claramente, por las diferencias que existen. Creo que el tema de la desactivación de prejuicios, del que estaba hablando al principio, está más cercano a una formación en ciudadanía, en una ciudadanía verdaderamente democrática. Para muchos colegios esto es un tabú, como lo de las niñas que no eran igual que tú, que decidieron decirles al mundo entero su diversidad sexual, pero la suspendieron. Esos casos son los que a mí me indignan. Llega la agresión verbal, es lo que contamina. Llega la agresión verbal, es lo que contamina. En muchas instituciones educativas los docentes nos han dicho que definitivamente la homosexualidad o todo lo que es diferente a la heterosexualidad es pecado, está en contra de las leyes de Dios, y que inclusive han tratado de llevar a estos niños o a estas niñas por los caminos de Dios, pero pues que no ha sido posible. En otras ocasiones nos han dicho que se contagia, que les aterra mucho, hay mucho temor. A estas personas, que no son pocas en las comunidades educativas, en las que vamos encontrando poco a poco resistencias a la inclusión, vamos a tener que conversar muchísimo con ellos, porque es parte del aprendizaje, porque es transformación de actitudes, es transformación de pensamientos enraizados y de creencias inclusive, que han hecho escuela dentro de la escuela. Pero la mayoría de los docentes y las docentes, inclusive como al oído, nos han hablado y nos han dicho que están totalmente interesados e interesadas, que quisieran conocer más de este tema, que los llamemos, que quieren más talleres, que quieren más foros, porque la verdad les hace falta argumentar más estas posiciones incluyentes frente al tema, con una información académica, científica, biológica, que es lo que ha faltado en últimas, porque tiene mucho poder, mucho más fuerza la posición esta religiosa y moral, y se ha repetido a través de la historia y del tiempo. Las otras posiciones no se conocen, y los otros enfoques. Habría que hacer un proceso formativo primero, con quienes tienen de alguna manera la responsabilidad como de impulsar políticas de ese tipo. Porque a veces las cosas llegan como por decretos y todavía las mentalidades no están preparadas para hacer ese proceso. Entonces yo lo primero que haría es un proceso de sensibilización que pase primero por una formación hacia las personas que tienen que ver con la aplicación de esa política. Que los opuestos se atraen, es verdad. Que las mujeres quieren a los hombres, pero es que no es todo. Entre masculinos se quieren, entre femeninas nos amamos. Vivimos éxtasis en una relación de poca aceptación. Que soy lesbiana, sí,
siempre me... Yo hablaría desde los sistemas de dominaciones, cómo se generó el racismo como ideología, cómo se generó el heterosexismo como ideología, y a partir de ahí, entonces hago lo otro, las identidades, derechos, si lo quieres abordar, pero primero hay que explicar cómo funciona este sistema. Porque el derecho es un resultado, el derecho no es una cosa como que nace de unas... O sea, no es una matriz civilizatoria, ¿me entiendes? Aunque la gente piense que es eso. El derecho existe porque existe exclusión y existe desigualdad y por eso existe. Entonces yo empezaría por ahí, explicando las dominaciones. Yo diría que la diversidad sexual es una condición del universo. No hay dos seres iguales, no hay dos árboles iguales, no hay dos hojas del mismo árbol igual. La diversidad sexual es natural. Lo lógico, lo determinado en el universo y en los seres humanos es la diversidad. Y por eso entendemos la pluralidad en las expresiones de cualquier orden en donde los seres humanos nos manifestemos. El llamado es reconozcámonos en la diversidad y respetémonos. Y ya lo decía, diversidad de género, diversidad en la orientación sexual, diversidad del color de piel, de la opinión, incluso del gusto quizás por un equipo de fútbol, una serie de factores que cuando no se reconocen o no se respetan, pues generan digamos, conflictos en la convivencia y más allá de eso generan violencia. Entonces el llamado es cada vez a ser más sensibles, a ser más conscientes también del lenguaje que usamos, de la manera como nombramos a ese otro. Se dan unos fenómenos constantes en el diario vivir, en las noticias, en el bus, en el mío, en donde uno se transita, que se habla despectivamente del otro, por su orientación sexual, por su color de piel, y de la palabra al hecho, pues digamos, el trecho es muy corto y ahí es donde vienen todas las acciones de violencia y de intolerancia. Entonces es un llamado muy serio porque es una apuesta por la paz, en últimas, es una apuesta por la justicia, por la equidad, por la defensa de los derechos humanos. También creo que debe haber una acción integral, desde el espacio público, desde el espacio educativo, desde el espacio familiar, desde los medios de comunicación. Y solamente si congregamos acciones en los dos sentidos, en un esfuerzo que se va a hacer desde las redes sociales, más un esfuerzo que se va a hacer formativo y permanente desde diferentes espacios, vamos a comprender que van a haber personas mucho más incluyentes, respetuosas y menos xenofóbicas y agresivas frente a la diferencia. Luego llegó al colegio y me cortaron el pelo. Yo era el más inteligente, pero no era como ellos. Me apodaban, me jodían y me cogían el rabo. La profe nada decía porque yo era manerado. Pisoteaban mis derechos porque yo era diferente, pero sí me defendía, era un negro delincuente. En la calle yo tenía parceros que me apoyaban, pero así mismo existía la transfobia despiadada. Me miraban con recelo como si estuviera enfermo. Me invitaban a la iglesia para salvarme del infierno. Ellos quieren salvarme a mí del infierno. Yo me pregunto, ¿quién los salva a ellos de su lengua? Calzones azules que me gustan mucho a mí. Calzones azules que no